La civilización actual se encuentra en crisis. Indicadores como el cambio climático, la extinción masiva de especies vivientes nos indica algo. Estamos en crisis y se requiere un cambio en la actitud del ser humano. Este libro, Hacia la construcción de una humanidad planetaria, es una propuesta para ese nuevo ser humano que viva en armonía y en conexión con el universo. Una mayor información en la página web www.urielescobar.com.co. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa institucional Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. Le doy la bienvenida a todas las personas que ya se están conectando en este momento. Un cordial saludo, mis agradecimientos por permanecer siempre fieles ahí a este programa Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental, que ya se está emitiendo hace bastantes años, todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Traemos temas que tienen que ver con la salud mental del individuo, de la familia y de las comunidades. Tengo que darle los agradecimientos a Andrés Villegas, que está detrás de cámaras. Gracias a él podemos nosotros desarrollar este programa. El programa de hoy es un programa bien especial. Solamente con el título estoy muy contento porque voy a trabajar un tema que tiene que ver con mi quehacer como psiquiatra transpersonal. Vamos a hablar mucho sobre estos temas y además es uno de del modelo fundamental con el cual se trabaja en Psico en el proceso de transformación. Psico es la entidad patrocinadora, es una clínica dedicada al tratamiento de los trastornos mentales en general y específicamente de las conductas adictivas. Tiene sus sedes en las ciudades de Cartago, norte del Valle del Cauca, en la ciudad de Pereira y en Dos Quebradas, que es departamento de Risaralda. Bienvenidos nuevamente y comenzamos. Salud mental, adicciones y expansión de conciencia. La esencia de la psicología clínica y lo trascendental en las conductas adictivas. Para este tema que es tan especial, tengo un invitado especial desde Medellín. Ahora que estaba conversando con él me dice: estoy desde El Santuario, un hermoso municipio de Antioquia, pero él se mueve pues entre su municipio y la ciudad de Medellín. El invitado especial es César Augusto Gómez Gómez. Es psicólogo, especialista en farmacodependencia, magíster en psicología clínica, es investigador en psicología clínica en drogodependencias, docente de cátedra y asesor de prácticas profesionales de la Universidad Católica de Oriente. Fue director clínico del Centro de Atención en Drogadicción en María Auxiliadora SAS y fue coordinador de la sede de la Comunidad Terapéutica San Bartolomé. En nombre de nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental, César Augusto, te doy una cordial bienvenida y además mis agradecimientos por aceptar participar en este programa. Bienvenido. Muchas gracias, Uriel. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Me parece que este es un programa maravilloso que tienes para alimentar el alma también de las personas que se inquietan por estos temas que son bien importantes en el desarrollo del ser, en la potencialización y también entender las conductas adictivas desde una visión más integral, ¿cierto? Entendiendo que es una persona, principalmente la que está ahí, que es un ser que hay que cuidar. Entonces estoy muy contento, muy agradecido por la invitación y esperemos que este programa sea de la satisfacción de todos y que podamos cumplir las expectativas de los que algunos han creado a partir de la publicidad que se hizo y que podamos resolver las inquietudes a las personas que nos están acompañando hoy. Muy buenas noches para ellos que nos están acompañando aquí conectados en la red y pendientes de lo que sucede en el programa.
Bueno, sí va a ser un programa muy, muy bonito. Yo tengo muchas expectativas, César Augusto, porque siempre que me llaman personas pues que no son de acá de Pereira, cuando les hablo acerca de el modelo transpersonal, me preguntan, bueno, ¿y qué es eso, cierto? Porque hay muchos términos que nosotros vamos a utilizar hoy que de pronto tenemos que hacer énfasis, ¿no? Pero cada vez es más importante y está ganando más terreno el concepto de que el tratamiento, no solamente para las conductas adictivas, sino el tratamiento del ser humano en general, tiene que ser holístico, tiene que ser integral, tiene que tener en cuenta no solamente el cuerpo físico, sino también las emociones, también los aspectos psicológicos, las cogniciones, pero también un aspecto fundamental, y es lo que tiene que ver con la dimensión espiritual. Vamos a hablar acerca de todos estos temas en este programa, por eso considero que es bien importante. César decía algo al final, que está listo para escuchar y para resolver inquietudes, ¿cierto? Y por eso les hago una invitación muy cordial para que ustedes participen. Por favor, si tienen alguna inquietud, algún aporte, es bienvenido. Pero además me gustaría que ustedes me dijeran, cuando coloquen allí su nombre, desde dónde nos están siguiendo, desde qué ciudad de Colombia o desde qué país hermano están conectados. Vamos a comenzar entonces nuestro programa, Salud Mental, Adicciones y Expansión de Conciencia, la esencia de la psicología clínica y lo trascendental en las conductas adictivas. Y comenzamos por el ABC. Me gustaría, César, que comencemos hablando qué es el concepto de conciencia en psicología. Ese es un aspecto muy importante porque, por ejemplo, para los que trabajan neurología, el concepto de conciencia tiene una connotación distinta a como la vemos nosotros en el área de la salud mental, ¿no? En psicología y en psiquiatría. Entonces, desde el punto de vista de la psicología, me gustaría que dieras como algunos aportes con respecto a qué entendemos cuando hablamos de conciencia. Pero bien, desde la psicología básicamente la conciencia se entiende, digamos así para entenderlo más prácticamente, como el conocimiento de las consecuencias de nuestros actos, en la medida en que ya nosotros reconocemos qué es lo que está sucediendo, que estamos actuando responsablemente y que sabemos qué es lo que va a pasar. Es esa parte que nosotros reconocemos y que está simbolizada en nuestro propio ser, y que inmediatamente se puede hacer un reconocimiento de todos nuestros comportamientos y actitudes y hay un dominio de nosotros mismos. Digamos que a grosso modo, desde una parte sencilla lo podemos reconocer así. Ya hablando concretamente de la psicología transpersonal, es tener en cuenta que esta conciencia no solamente tiene que ver con lo que estamos viviendo de lo más material, desde lo más cotidiano, sino también entender que primero somos seres, ¿cierto? Somos seres infinitos, que no solamente nos tenemos que reducir a esta parte material, sino que hay esta parte elemental que se conecta con un todo de la naturaleza, con un todo de la creación. Y cuando lo vemos desde este punto de vista, entonces nos va llevando a que esta vida pues va trascendiendo lo material y tenemos que hacer esa parte de fortalecimiento, de cultivo de la conciencia para que podamos entender mejor nuestra propia existencia y nuestro propio trasegar. Bueno, muy bien. Con respecto a lo de conciencia, que ese es un tema bien, bien importante y que ha sido motivo de reflexiones, de discusiones de filósofos, de psicólogos, de psiquiatras a lo largo de la historia, ¿no? Como entiendo yo, la conciencia, uno de los filósofos existencialistas, Jean-Paul Sartre, él decía que la conciencia es darse cuenta de, ¿cierto? Para hacer referencia a que nosotros, los seres humanos, tenemos esa gran capacidad, ese gran don que nos dotó el Creador, y es la capacidad para darnos cuenta de que si nosotros hacemos un acto, ese acto tiene unas consecuencias, de que nosotros como seres ocupamos un lugar, digamos así, en este espacio-tiempo, el saber que somos finitos, el saber, por ejemplo, que nosotros vamos a morir, eso es algo
que lo tenemos nosotros los seres humanos, ¿cierto? Nosotros sabemos que así como nacemos también vamos a morir. Entonces, todos esos aspectos que tienen que ver con la conciencia es lo que nosotros trabajamos. Y con respecto a la conciencia se han estado haciendo muchas investigaciones y ha habido como una especie de división, digamos así, de la conciencia. Algunos investigadores en el campo de la salud mental han tratado de hacer un acercamiento e ir de unos estados más allá de la conciencia, y por eso hablan de estados de supraconciencia, hablan de estados expandidos de la conciencia, hablan de estados alternos de conciencia, en fin, pero para hacer referencia a que la persona, por ejemplo, en ciertas situaciones, en ciertos momentos, en el caso específico, cuando una persona está en un trance meditativo o está en oración, entra en un nivel no ordinario de su conciencia. Entonces me gustaría que habláramos un poquito, ya estamos metiéndonos en lo transpersonal, cuando César hablaba de transpersonal, la mejor definición que hay de transpersonal es lo que está más allá, ¿cierto? Lo que está más allá del ser, en este caso, de la propia conciencia. Entonces me gustaría, César, que hablemos un poquito acerca de conciencia expandida. ¿Qué se puede entender por ese concepto? Conciencia expandida. Claro. Cuando hablamos entonces, Uriel, de la conciencia expandida, estamos hablando de la posibilidad que tiene el mismo ser de ir trascendiendo un poco esta parte material y de ir teniendo una conexión con ese mundo más espiritual, en esa conexión con el mismo universo, en la cual va teniendo entonces la posibilidad de conectarse con esa parte, digámoslo así, elementos más de lo divino, por así decirlo, de ese mundo espiritual, donde se va nutriendo la conciencia y ya se va entendiendo muchas de las cosas que van pasando en la propia vida, ¿cierto? Que hay momentos que las vicisitudes de la existencia, si uno va a hacer como una explicación desde lo más material, desde la causa y efecto, pueden causar muchísimo dolor, ¿cierto? Y cuando se puede entender entonces la vida como un proceso, que es un proceso de construcción, que nosotros estamos en este mismo mundo y en este trasegar por la existencia buscando un desarrollo y un crecimiento, en el momento en que ya se cultiva la conciencia desde ahí, se va haciendo entonces esa expansión donde se puede entonces reconocer al ser como un ser potencial, donde estamos trascendiendo lo que se puede decir lo observable, medible, cuantificable y replicable de la ciencia, llegando a un punto entonces mucho más trascendental y donde lo que se quiere hacer es poder cultivar parte espiritual, ¿cierto? Donde se pueda llegar a esos estados de supraconciencia, en la cual el cerebro como tal ya entra en un estado de relajación cuando se han hecho pues las mediciones con los aparatos o con todo lo que tiene que ver con los equipos de ahora de tecnología, pero que es algo que siempre ha estado, ¿cierto? Que las grandes tradiciones, sobre todo las orientales, nos han enseñado esto, cómo a partir de una respiración profunda, cómo a partir de una vida más dándose cuenta desde ese concepto de conciencia, conociendo las consecuencias de lo que va pasando, donde yo soy responsable de mis actos, pues voy permitiendo que la vida también vaya cobrando mayor sentido, ¿cierto? Porque digamos que eso es lo que se busca desde esta postura, ¿cierto? Desde la misma psicología transpersonal, es expandir la conciencia en ese punto, que la persona desarrolle una conciencia plena de su ser en el mundo, que vaya entendiendo entonces todo lo que va pasando, que las mismas vicisitudes de la existencia nos van a llevar a un desarrollo, a un crecimiento, a pasar más allá, ¿cierto? No entender, digamos, la situación, lo que nos está pasando inmediato, como víctimas de una circunstancia, sino también que es lo que nosotros hemos podido construir, ¿cierto? Cuando se va teniendo esa conciencia expandida, es cuando yo puedo hacer una resignificación de mi propia historia, ¿cierto? Yo entiendo que hay situaciones que me han dolido, que hay situaciones, sobre todo las experiencias de la primera infancia, que yo no puedo elegir, porque yo no puedo elegir los padres como tal, y que de pronto en ese mismo desarrollo existen situaciones que pueden
condicionar lo que llega después, ¿cierto? Yo lo llamo condicionar, o nosotros desde la corriente un poco más humanista y transpersonal, hablamos de condicionamientos del desarrollo, ¿cierto? Porque las primeras experiencias que nosotros tenemos van condicionando, no determinan el desarrollo, porque claro, al tener la relación con las primeras figuras importantes que son nuestros padres, nos van condicionando nuestra manera de ser en el mundo, pero no la determinan, ¿cierto? Porque entonces obviamente nuestros padres también, desde las dificultades que ellos han tenido, desde su propia historia, desde su contexto, nos van enseñando ciertas cosas que pueden impedir muchas veces la expansión de la conciencia. Pero en la medida en que nosotros vamos creciendo, vamos entendiendo un poco cómo fue esa historia, podemos elaborar como esa tristeza, ese dolor, esa ira, esa culpa, esa angustia, y después entendemos un poco por medio de la conciencia de eso, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Por qué de pronto nuestros padres actuaron de esa manera? Y cuando nosotros nos permitimos hacer ese ejercicio, nos vamos poniendo en paz con todo lo que ha sucedido en esta historia, y en ese sentido entonces entendemos la vida como un proceso, ¿cierto? Porque si nosotros entendemos la vida como un proceso, podemos disfrutar de ella y podemos experimentar un bienestar subjetivo, ¿sí? Pero si no, entonces prácticamente la estamos padeciendo, y por eso es una invitación de que como seres humanos hagamos esa expansión de la conciencia, de que tengamos una visión mucho más crítica de nuestra propia historia, y en ese sentido entonces nos vamos poniendo en paz también con nuestros progenitores, con nuestra historia, con nuestras tradiciones, y vamos adquiriendo mayor responsabilidad de nuestros propios actos, de lo que nosotros vamos eligiendo en el momento, y en ese sentido entonces es donde podemos adentrarnos a esa riqueza que es la propia conciencia, que esa conciencia va conectada con la misma sabiduría de todo el universo, y ahí es donde podemos aspirar a esa potencialización, y que vamos en ese camino constantemente para que esta existencia pueda ser nutricia para nosotros, ¿cierto? Y que eso también es lo que debemos aprender nosotros a apreciar, que independientemente de las personas que visitan nuestros consultorios, que tienen algún diagnóstico, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de patología dual, de consumo de sustancias y tener un trastorno mental, es entender que hay personas. Por eso es muy importante, cuando se tiene en cuenta desde la definición de conciencia, cómo se puede llegar a la conciencia expandida, para poder entonces tener una lectura también de las personas que tenemos al frente, y cómo se puede hacer ese cultivo de ese ser y de esa parte trascendental, transpersonal, que lamentablemente por algún tiempo de la historia estuvo como un poquito perdida, ¿cierto? Pero más en esta parte occidental, porque en Oriente es una sabiduría que siempre ha estado, y que ahora se ha venido trabajando y se ha cultivado, y ha permitido entonces que las personas tengan una visión alternativa de lo que está sucediendo. No estamos diciendo que se tenga que pelear con todo lo que es científico, sino por el contrario, que se haga una complementación, que se esté elevando y que se tenga este aspecto que ha sido muy importante en toda la tradición, y que permite el crecimiento y el desarrollo de las personas, y que va llevando a que las personas en sí tengan un bienestar subjetivo. No sé, Uriel, si me extendí mucho en la respuesta, o si vamos por ahí con lo que quieres plantear. No, perfecto, perfecto. Esto me trae también muchas reflexiones, lo que acabas de mencionar, César. Y hay algunos aspectos que yo quiero resaltar de una manera muy breve. Esto que nosotros estamos hablando acerca de expansión de conciencia, no hay que verlo como desde el punto de vista de lo esotérico, en los cuales no hay estudio. No, cada vez hay una corriente más fuerte que explora, digamos así, las potencialidades que tenemos nosotros, los seres humanos. De aquí se derivan muchas áreas en este momento de la medicina y de la psicología. Por ejemplo, los abordajes que llaman medicina de la mente y del cuerpo hacen referencia precisamente a esto. Hay otras áreas, digamos así, que se han ido cada vez decantando más, la psiconeuroinmunoendocrinología, por ejemplo, para hacer referencia a que nosotros los humanos somos seres integrales. Nosotros no nos podemos separar en que si yo, por ejemplo, tengo lo que sucedía en los enfoques anteriores, si yo tengo un cáncer de estómago, por poner un ejemplo, el que está enfermo no es mi estómago, está enfermo el ser.
y además de estar enfermo el estómago, que es obvio, ¿cierto? A nivel de pensamiento hay toda una serie de repercusiones. Comienzo a preocuparme, ¿será que me voy a morir? Y si yo me muero, los proyectos de vida, los propósitos, y eso que me genera, por supuesto, depresión, me genera angustia, toda una serie de alteraciones. O sea que no podemos nosotros entender al ser, sino en su totalidad, en su integralidad. Ese es un aspecto. Pero el otro aspecto que decía muy bien César es que se han hecho muchos estudios, muchas investigaciones en lo que tiene que ver con este campo en el que nosotros estamos hablando. Y a partir de allí hay unas áreas, unas ramas de la psicología, por ejemplo, cuando hablamos del humanismo, del neohumanismo, de lo trascendental, a partir de estudios de pioneros, como el caso de Carl Gustav Jung, de todos estos Stanislav Grof actualmente, ¿cierto? Todas estas personas, Stanislav Grof, todas estas personas han contribuido a que haya cada vez una mayor comprensión acerca de las complejidades del ser humano. Y el trabajo con la conciencia expandida es uno de los elementos fundamentales que nos ayuda a nosotros, quiero aportar esto, al autoconocimiento, que nos ayuda al desarrollo personal. Es fundamental que nosotros, y eso lo planteo mucho en los grupos, siempre que me invitan pues a seminarios, es fundamental hablar de que nosotros como humanos tenemos un potencial en nuestro interior y ese potencial puede ser despertado o desarrollado a través de técnicas muy sencillas que nosotros enseñamos. En la segunda parte vamos a hablar un poco acerca de esto. Cualquier persona puede llegar a un estado expandido de su conciencia, a un estado de supraconciencia. Y hay una serie de técnicas, por ejemplo, la meditación en sus diferentes escuelas, la oración, técnicas de visualización, muchas técnicas permiten que el ser humano alcance esos niveles. Y en esos niveles de la supraconciencia hay algo muy importante que mencionaba César Augusto, y es que nosotros nos conectamos con esa gran inteligencia, la inteligencia superior, la inteligencia del universo. Es importante que tengamos mucha claridad con respecto a esto, porque en la segunda parte nosotros vamos a hablar acerca de cómo se aplica estos estados expandidos de la conciencia para ayudar a las personas. En este caso vamos a hablar de personas que tienen uso problemático de drogas o cualquier tipo de trastorno adictivo, cómo se puede ayudar a través de esta metodología. No vamos a hablar de otras enfermedades que también se utiliza, por supuesto, como ya mencioné, pero vamos a centrarnos en la parte de las adicciones. Pero antes de entrar a este tema, me gustaría, y hago un pequeño paréntesis, si ustedes tienen alguna inquietud, si quieren hacer algunos aportes, son bienvenidos. Entonces me gustaría, para seguir con el hilo del ABC, César Augusto, que hablemos un poquito. Nosotros colocamos acá la esencia de la psicología clínica. ¿Qué podemos entender nosotros como lo esencial en la psicología clínica? Hablando específicamente de este tema de la conciencia expandida. Ajá. Muy bien, antes de responder la pregunta, Uriel, quisiera, cuando hablábamos aquí con la intervención tuya, me vino a la mente el texto La enfermedad como camino de Dalken y de Levsen, que es un libro maravilloso, hermoso, en el cual a partir de muchas investigaciones en Alemania, como hablan de esa parte de la misma expansión de la conciencia, en la medida en que las enfermedades, pues las manifestaciones físicas de las enfermedades, vienen producto de elementos espirituales y no aceptación de ciertas situaciones, experiencias, emociones, sentimientos y todo lo que tiene que ver con lo psicológico que tienen esa repercusión concretamente en el cuerpo, ¿cierto? Por ejemplo, ya y adelantándome un poquito a esa partecita de cuando vamos a hablar del consumo de sustancias, ellos lo tocan como la dificultad con la parte espiritual. Cuando hay un conflicto espiritual, muchas veces entonces se recurre al consumo de sustancias porque de cierta manera las sustancias, al alterar la conciencia, quieren como llenar esa sed de esa parte espiritual, y por eso me parece muy importante el trabajo que usted hace ahí, Uriel, en toda su institución, que es cultivar esa parte espiritual y es atender esta parte que es, digamos, el grito que hace el consumidor de sustancias psicoactivas,
en ser entendidos de esa parte, desde esa búsqueda, desde esa sed espiritual que a veces la hace como por el lado equivocado, por medio de las sustancias, que tiene pues repercusiones en toda la salud, mientras que estos estados de conciencia ya supra pues los puede adquirir a partir de las meditaciones, una buena alimentación y vivir, digamos, más alerta, con la conciencia, más conocimiento de consecuencias de todo lo que está pasando. Pasando entonces ya a la pregunta, lo esencial de la psicología. Cuando yo tengo la oportunidad de hablar de la esencia de la psicología clínica, empiezo desde la definición, desde la raíz etimológica. Clínica viene de la raíz griega klinikein, que significa entonces atender al que está en la cama, ¿sí? Y klinein, que significa entonces inclinar, recostar. Y básicamente cuando lo llevamos al campo de la psicología, lo podemos reconocer como asistir, acompañar a la persona en su padecimiento. Desde ahí entonces se nos va iluminando el camino, porque en la medida de que vamos teniendo nuestra formación académica, hay una necesidad también de utilizar muchas técnicas, pero aparte de las técnicas tenemos que conservar eso, que no se nos olvide que tenemos que atender al ser humano, que hay que entenderlo, que hay que acompañarlo en todo este proceso. Y desde ahí entonces se conecta también con lo que es el método clínico, ¿cierto? Que es que el método clínico es un método en el cual se puede construir ciencia, ¿sí? Que es diferente al método empírico, observable, medible, cuantificable, evaluable, donde se está haciendo trabajos en laboratorio con grandes poblaciones, cuando aquí en la clínica entonces es el trabajo con el individuo, con esa persona, en esa descripción, estudio, análisis, comprensión de esa persona, de ese caso que yo tengo ahí al frente, y es en ese sentido donde yo también puedo construir ciencia, puedo construir conocimiento, pero sobre todo es atender esa necesidad de esa persona. Y ahí entonces vamos hablando de lo esencial, que lo esencial, hay varios autores que hablan de la actitud clínica. Sí, obviamente es importante que nosotros en el proceso formativo utilicemos técnicas basadas en evidencia científica, en lo último que se está haciendo, los últimos desarrollos, pero que no olvidemos esos elementos esenciales, y dentro de los esenciales está esa parte actitudinal. La actitud, por ejemplo, lo plantea Bernstein y Nielsen como la capacidad que tienen los psicólogos para reconocer las investigaciones, las teorías y las técnicas psicológicas y ser capaz de buscar cuál es la que más se va acomodando a la realidad de ese paciente, de esa persona que nosotros tenemos al frente, porque eso es lo más importante, trabajar desde ese individuo, desde lo que siente esa persona, desde entender que ahí hay un ser. Obviamente tenemos que hablar como profesionales de la salud de los trastornos noxológicos y todos nuestros códigos y los consensos entre todos para el reconocimiento de las patologías, pero más allá hay que entender que hay un ser humano que tiene una situación. Entonces, más allá de hablar de la depresión, de la ansiedad, de la esquizofrenia, tenemos que entender que es Miguel, que es Ángela, que es Juan Carlos, que es Gloria, es esa persona que nosotros tenemos al frente. Y también quiero tomar aquí un aporte de Carl Rogers, que Carl Rogers me parece que ha sido un fenomenólogo de la misma psicología clínica, porque los descubrimientos que él hace me parece que son bien significativos. Ahora que se habla tanto de la importancia de la evidencia científica, él se adelantó mucho tiempo, porque lo que él quiso hacer fue grabar todas las sesiones psicoterapéuticas, y a partir de las grabaciones él se daba cuenta cuando el terapeuta tenía ciertas actitudes, cuál era el avance que tenían sus pacientes. Y la conclusión a la que él llega, sin desmeritar la técnica, sino enfatizar más en la actitud, y la actitud él la define como la disposición interna de un gran interés, deseo y consagración por ayudar a la otra persona. Y hay otra frase de otro autor muy reconocido que usted lo tocaba ahora, Uriel, y es Carl Gustav Jung, cuando él plantea, entonces dice, domine toda la teoría, conozca todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea usted una alma humana. Entonces, en ese sentido es partir de eso, de que no se nos olvide el inicio, de dónde viene la clínica, de cuál es lo más importante de esa actitud y qué es lo que va construyendo esa esencia de lo que es la psicología clínica. Cuando está basado en esto, cuando se tienen las actitudes, cuando yo tengo esa actitud como clínico, pues es ahí donde la técnica viene a tener entonces la mayor efectividad. ¿Por qué? Porque está ese elemento que me permite que yo pueda reconocer el padecimiento del otro, pueda reconocer a ese ser humano, y en la medida en que lo reconozco como persona, ya soy capaz de conectarme con él, él se va a sentir comprendido,
se va a sentir aceptado, va a sentir que es un espacio en el que no se siente juzgado, que no se siente señalado, y ahí va a poder hablar con mayor tranquilidad de su historia, y en el momento en que va hablando de su historia, de todo su padecimiento, y cuando tiene esta atmósfera de tranquilidad, ¿sí? Donde se siente entendido, donde siente que no está juzgado, pues él va a continuar haciendo ese proceso de elaboración de sentimientos, de situaciones difíciles, y va a profundizar más en esa estructura de su sí mismo, de su ser, y eso va permitiendo entonces que se vaya ampliando ese campo de conciencia, ¿cierto? Que eso que estaba un poquito más pequeño, de ese conocimiento de consecuencias, del darse cuenta de muchas experiencias, se va ampliando y va permitiendo que se tenga un desarrollo. Y hacia ahí así que apuntar. Por eso yo también en las clases lo digo, que cuando nosotros estudiábamos psicología, generalmente la primera clase nos preguntaban por qué estudiamos psicología, y la respuesta que nosotros dábamos, que muchas veces era cliché, decíamos por ayudar a la gente. Después en la formación nos iban diciendo desde las otras corrientes psicológicas que no es solamente eso, sino porque uno busca ayudarse a sí mismo. Pero yo creo que sí, en realidad la clínica viene de ahí, desde el servicio, desde esa definición de poder ayudar a las personas, y cuando se tiene esta parte actitudinal, esto es lo esencial para que se pueda dar entonces lo que es la psicología clínica, y ya se vuelve operativa la teoría y se vuelve operativa la técnica para que este dispositivo que se brinda en este espacio permita el autodescubrimiento, el desarrollo de esa persona que tenemos al frente. Bien, hay un aspecto que nosotros también debemos tocar antes de hacer el corte y volver, digamos, en la segunda parte, que reitero, vamos a hablar sobre aspectos más prácticos de lo transpersonal y de lo que tiene que ver con expansión de la conciencia. Pero antes sí es importante que haya como claridad. Yo sé que algunas personas de pronto pueden tener dudas con respecto a lo que ya hemos hablado nosotros. Cuando hablamos de expansión de conciencia, son estados de la mente que la persona puede alcanzar, como yo decía, a través de ciertas prácticas. Pero también hay sustancias, ya que estamos hablando de sustancias psicoactivas, y le voy a dejar a ustedes este punto. O sea, como Stanislav Grof, que todavía vive, un psiquiatra, él comenzó los estudios con un grupo de personas, en ese caso eran estudiantes de psiquiatría, estudiantes de medicina. Él comenzó a utilizar una sustancia que ahora está dentro de las sustancias psicoactivas, que se llama el LSD. ¿Y qué era lo que él observaba, Stanislav Grof? Cuando las personas entraban en contacto con el LSD, comenzaban a tener una serie de experiencias, unas formas de conocimiento, digamos así, diferentes, muchas veces miedos, angustias, en fin. Finalmente, cuando se dieron cuenta de que el LSD era una sustancia adictiva que podía provocar daños, digamos así, en las personas, a él le prohibieron seguir estudiando, utilizando sustancias. Y él comenzó a trabajar entonces con lo que se llama la respiración holotrópica, o sea, que el propio sujeto produzca esos estados expandidos de conciencia a través de diferentes tipos de práctica. Acá en Colombia es bastante frecuente, por ejemplo, que las personas digan que van a hacer un retiro espiritual y utilizan la ayahuasca o utilizan una serie de sustancias, que eso provoca unas alteraciones, ¿cierto?, en la conciencia. Lo que sucede es que cuando la persona está sometida a una sustancia psicoactiva no tiene un control, ¿cierto? O sea, no sabe qué va a pasar. Mientras que a través de una de las prácticas, esto que estamos hablando, que son por supuesto más naturales, que no van a tener ningún tipo de complicaciones, la persona puede estudiar muy bien todas esas experiencias trascendentales. Experiencias trascendentales, ahorita vamos a hablar cuando volvamos acerca de qué es ese concepto de lo trascendental o de experiencias trascendentales, y también entramos en el punto práctico, o sea, cómo una persona con problemas adictivos puede, a través de expansión de su conciencia, lograr ayudarse, por supuesto, a su proceso de recuperación. Antes de hacer el corte, los invito a que hagan, que planteen las inquietudes, las preguntas que ustedes consideren. Pero hay muchas personas que están conectadas.
te cuento, César. Ana Felisa Ropero, un cordial saludo. Mónito Renegra desde Barranquilla. Mónica Bonadíes desde Barranquilla. Patti desde Cali. Gustavo Vargas está en Dos Quebradas. Un abrazo, Gustavo. Samuel Zuleta, mire, está por acá nuestro gran amigo. Un gran abrazo Claro. desde el oriente antioqueño, sí. También está Maribel Cardona. Maribel, no sé si en este momento siga en Cartago o dónde está. Ahorita me puede colocar si sigue en Cartago o está por Cali. Un cordial saludo. Dairi Soto desde Barranquilla. Está Ubilda, mi hermana, desde Barranquilla. Un abrazo, querida hermana. Natalia Fernández está desde Río Negro. Cordial saludo. Lee Days está desde Barranquilla y Elvira Sarmiento desde Barranquilla. Vamos a hacer un corte. No se les olvide plantear inquietudes y ya volvemos. Continuamos con nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana mental. Estamos hablando en el día de hoy, el tema es salud mental, adicciones y expansión de conciencia, la esencia de la psicología clínica y lo trascendental en las conductas adictivas. Un invitado especial, César Augusto Gómez, desde El Santuario, ese bello municipio del departamento de Antioquia. Hemos hablado ya en la primera parte, en las primeras de cambio, acerca de las definiciones básicas, ¿no? Que tienen que ver de expansión de conciencia, de la esencia de la psicología clínica. Nos falta un elemento acá y es lo que tiene que ver con lo trascendental, el concepto de trascendencia. Hemos hablado ya algún poco a lo largo de la primera parte acerca de lo trascendental, ¿no? Cuando hacíamos referencia pues a que son formas de conocimiento, formas de relacionarnos con el mundo, con el universo, que están más allá de los estados ordinarios de nuestra mente, estados ordinarios de la conciencia, que se consiguen es en estado de supraconciencia. Entonces, vamos a hablar un poco, me gustaría que nos comentaras un poco acerca de el concepto de lo trascendental para hablar inmediatamente después acerca del núcleo central, digamos así, en psicología de las adicciones. Hablemos entonces sobre eso, sobre lo trascendental. Claro, muy bien, muy bien. Es un aspecto que por algún momento se dejó de lado, ¿cierto? Ese elemento trascendental es lo que tiene que ver con el cultivar el ser y cómo la misma persona va en búsqueda entonces de esa potencialización. Y en esta parte trascendental entonces es entender que la vida no solamente se está limitando a esta parte material, sino que hay algo más. Y por eso está la conexión con ese ser superior, que para algunos puede ir acompañado también de la religiosidad, ¿cierto? La religiosidad en el sentido en que se adhiere ya a lo que es a un rito, a una creencia, a un movimiento religioso, pero hay otros que no. En la parte espiritual es esa búsqueda de poder ir más allá, y que esto es algo que ha estado prácticamente en todas las culturas de los seres humanos, como siempre se está teniendo esa búsqueda y ese contacto con lo que va llevando a que sea cada vez la mejor versión de sí mismo. Aquí es importante entenderlo que desde la psicología, sobre todo desde la psicología humanista, esto es algo que ha interesado muchísimo a la psicología humanista, ¿cierto? Cómo esta parte espiritual, cómo esta parte trascendental permite el desarrollo del hombre
o en algún momento puede inhibirlo, ¿cierto? Y es en el sentido en que el ser humano va adquiriendo entonces los preceptos, las doctrinas de su movimiento religioso o espiritual como una opción de vida. Cuando se asumen como una opción de vida, permite que se libere y que vaya en ese proceso de crecimiento, y que ese proceso de crecimiento también los lleva a tener entonces una conciencia más despierta, más activa de todo lo que va sucediendo. Mientras que cuando el ser humano todavía no tiene claridad de esos preceptos, de esas doctrinas, no lo tiene como claridad, sino más bien que lo cumple por un temor a ciertos castigos o porque lo ve una imposición, es donde puede generar ciertas dificultades en ese desarrollo trascendente, ¿cierto? Que ahora afortunadamente se ha cultivado muchísimo, se ha trascendido, digamos, desde los años 75, cuando Engler entonces nos habla que hay que entender al ser humano no solamente de lo físico, él siendo internista y psiquiatra, sino que hay que entender lo psicológico, lo social. Ya ahí amplía un poco toda esta percepción de la enfermedad, pero entonces lo trascendental ahora se ha retomado con fuerza. Como decía Uriel, pues están haciendo muchas investigaciones donde a partir de los estudios con todos estos aparatos de la actualidad, para ver cómo se puede expandir la conciencia también y cómo se va haciendo esa cultivación de lo trascendental. Y esto es algo que siempre ha inquietado, siempre ha estado presente en las tradiciones, sobre todo las orientales, pero que ahora entonces está cobrando gran importancia, y que en los procesos psicológicos hay que tenerlos presentes, ¿cierto? Porque estos se pueden convertir en catalizadores de ese proceso, ¿cierto? Cómo se va armonizando el proceso psicológico a partir del reconocimiento de esta parte, y cómo cada paciente lo puede cultivar de acuerdo a su sistema de creencias, y cómo utilizar entonces este elemento espiritual para que se vaya armonizando el proceso de autodescubrimiento y de crecimiento. Y es aquí donde podemos entender podemos entender al paciente en ese sentido, y donde él también puede entender su historia desde una manera mucho más amplia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que esta parte trascendental, ¿sí?, permite que el ser humano en momentos de afugias, en momentos de dificultad, tenga conexión entonces con ese ser superior. Cuando estamos hablando un poco más de las corrientes orientales, en ese contacto con su parte espiritual, con su íntimo, como con esa parte divina, por así decirlo, permite que al entrar en contacto con esta parte, por medio de la oración, de la meditación, de la respiración, pues toda esta crisis existencial por la que está pasando, todas las dificultades, las tribulaciones, vaya haciendo ese ejercicio de liberación, de esa carga que está sintiendo a nivel emocional, ¿sí? Y en ese sentido que hace esa liberación, en esa conexión con ese ser espiritual, con ese ser mucho más profundo, con ese ser superior o con esa parte divina de sí mismo, ya haya cierta liberación, y en el sentido en que se hace esa liberación por la expresión, por sentirse también escuchado, se llene de esperanza, ¿cierto? De esperanza para poder superar las dificultades. Y aquí la esperanza no es definirla como que yo pongo todo en ese ser superior, sino que la esperanza también va muy del reconocimiento de sí mismo, de la capacidad que se tiene de creer en lo que se tiene para superar esas dificultades, ¿cierto? Y que obviamente el hecho de sentirse escuchado, de sentirse acompañado por ese ser superior o por ese íntimo, esa energía profunda de su ser, lo lleve a superar esas dificultades. En ese sentido, entonces, lo trascendental es un elemento que hoy en día cobra muchísima importancia y que hay que cultivar también en los procesos psicoterapéuticos, que es algo que no podemos desligar, que ha estado presente en todo el ser. Lo que pasa es que hay momentos en que las ciencias se vuelven como tan cientificistas y se les va olvidando estos elementos que han estado desde otras tradiciones y que son importantes para la evolución, para el crecimiento, para la potencialización del ser humano, y que hay que reconocerlas en nuestros procesos, y en la medida en que las reconocemos y partiendo desde el propio sistema de creencias que tiene ese paciente, cómo lo podemos ayudar a que vaya en ese proceso de crecimiento y que esta parte de su ser pues se cultive para que pueda tener un mejor entendimiento de su situación y alcance a desarrollar y potenciar los recursos que le permitan entonces superar las situaciones de la vida y que experimente ese bienestar también subjetivo. Bueno, hay ya varias inquietudes que quiero que las tratemos de resolver o que
hagamos un diálogo sobre ello, porque precisamente esto es el propósito del programa. Pero antes, porque de pronto ya se están viniendo otros aportes, antes me gustaría que habláramos un poquito acerca de el núcleo central de las adicciones, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología. Hace unos 15 días me invitaron a un congreso internacional acerca de las adicciones para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental, que fue el 10 de octubre. Entonces el tema que yo presenté fue el mundo psíquico del adicto, un tema espectacular, digamos así, ¿no? Porque ahí lo que planteaba era lo siguiente, ¿no? El adicto tiene una forma de estar en el mundo, tiene una forma de relacionarse con el mundo. Las personas que trabajamos con conductas adictivas, si no entendemos la dinámica de ese mundo que ha estructurado, ¿no? Por supuesto, ese mundo que ha estructurado, estamos perdidos, estamos en el lugar equivocado, ¿cierto? Por eso es tan importante estos conceptos que nosotros hemos hablado en el día de hoy. O sea, la única manera de yo poder entender a una persona es ser empático, es conectarme energéticamente. Ahorita hablamos un poquito sobre eso, con ese ser. Porque la idea de nosotros como terapeutas, por supuesto, no es tratar de cambiar a la persona, porque yo no puedo cambiar a nadie. Ese es un principio fundamental. La persona cambia si tiene el deseo auténtico de cambiar. Si no tiene ese deseo, puede estar con el mejor terapeuta, con el gurú, y no cambia, ¿cierto? Y ese es uno de los elementos fundamentales que nosotros trabajamos. Entonces, me gustaría que habláramos un par de minutos antes de entrar a resolver inquietudes y hablar sobre ellas acerca de ese concepto. ¿Cómo lo entiendes tú, el mundo psíquico del adicto? Uh-huh. Muy bien, Uriel. A ver, ahí es muy importante entender que la adicción como tal viene siendo, digamos, como la punta del iceberg, ¿cierto? Si bien es cierto que hay un consenso ya desde la Organización Mundial de la Salud a concebirla como una enfermedad crónica y todo esto, yo creo que hay que ir más allá, ¿cierto? Porque esto viene siendo más como algo sintomático. Hay que revisar qué es lo que está pasando en toda su vida familiar, en toda su vida personal, en esta historia. ¿Por qué? Porque generalmente en ese proceso de revisión desde la psicología es ir hacia lo que está sustentando esa enfermedad o ese fenómeno o esta parte, como se entiende, ¿cierto? Para algunos es enfermedad, para otros es un fenómeno multicausal, multifactorial, pero entonces hay que ir hasta allá, ¿cierto? ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo está esa configuración de ese sí mismo? ¿Cómo está la autoestima? ¿Cómo está la relación con la familia? ¿Cómo está la relación con las demás personas? ¿Cómo está esa percepción que tiene de mundo? ¿Cómo muchas veces han existido ciertos eventos traumáticos, ciertas dificultades que han creado condicionamientos en esa historia personal, y hay un momento en que se llega al consumo de sustancias psicoactivas y eso va detonando todo lo que es la parte biológica, pero hay que ir hacia ese fondo, ¿cierto? ¿Cómo está esa parte? Porque muchas veces en la parte personal entonces encontramos que hay dificultades en la autoestima, en la identidad, en la relación que se tiene con el mundo, porque muchas veces se está buscando el reconocimiento del otro, la afectividad del otro, cómo las situaciones familiares también han dificultado todo ese desarrollo, y eso es lo que hay que entender, cómo está desde ahí, cómo se ha ido configurando esa historia de esa persona, cómo está la relación con los demás y cómo esas dificultades de relación son las que van generando cierta predisposición para que se pueda llegar entonces a lo que es el consumo de sustancias. Entonces, claro, hay que también hablar del reconocimiento, de los factores de riesgo y de protección, pero inicialmente hay que irnos a esa parte personal, a esa parte del ser, cómo cada uno ha construido su propia historia y cómo estos condicionamientos de su historia lo llevan a que estén en el consumo de sustancias. Bien, la primera pregunta de Mónica Torrenegra desde Barranquilla. Gracias por la inquietud. Una pregunta bien interesante. ¿La conciencia extendida o expandida nos permite saber por qué queremos lo que queremos? Es decir, buscar las metas que queremos conseguir. Bueno, precisamente eso es el trabajo fundamental de la conciencia expandida.
el autoconocimiento del ser. Es no vivir como viven la gran mayoría de las personas en la superficie, porque lo que nos diferencia a nosotros de nuestros hermanos, los animales, es que tenemos esa conciencia, esa capacidad de respondernos a preguntas que son trascendentales, ¿cierto? ¿Por qué estoy aquí en esta vida? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué propósito tiene mi existencia? A través de la práctica, específicamente de la práctica meditativa, nosotros podemos tener luces con respecto a esta inquietud que nos plantea Moni desde Barranquilla, ¿cierto? Y es tratar de conocer cuál es el propósito de mi existencia, cuál es la relación que yo establezco con mis semejantes, cuál es la relación con el universo, cuál es la relación con el concepto de Dios o del principio creador o de la conciencia universal. Adelante, ¿qué piensas tú, César? Claro, claro, es decir, eso permite ese desarrollo y ese crecimiento, porque nos está apuntando a mirar más allá, ¿cierto? A no quedarnos netamente como en el mundo material como tal, sino apelar a esa capacidad que tenemos los seres humanos de abstraernos, de simbolizarnos, de vernos también desde una parte diferente, como si estuviéramos viéndonos desde una tercera persona, y desde ahí en esa autoobservación, pues vamos reconociendo también nuestra propia historia. En la medida en que nos reconciliamos con nuestra propia historia, podemos ver otras alternativas, ¿cierto? Y esos cuestionamientos de estas preguntas que son más profundas de nuestro propio ser, que nos llevan al cuestionamiento entonces de quiénes somos, para dónde vamos, cómo podemos seguir ese proceso de crecimiento y de desarrollo, ¿cierto? Porque eso es, digamos, una ventaja que tiene el mismo ser humano. Es decir, es el ser humano. Ya los animales o los seres vivos como tal, desde que nacen saben qué es lo que tienen que hacer. Yo creo que ese es el gran reto y es muy bonito para los seres humanos, porque es un ejercicio que tenemos que hacer en el día a día. La autorrealización, la misión en el mundo, todo eso la tenemos que construir, y eso se produce a partir de ahí, de esa conciencia expandida que nos permite hacer entonces estos cuestionamientos internos, y en estos cuestionamientos internos nos va llevando a ir ampliando cada vez más este interior. Bien, Alba Marina Paballó desde Barranquilla, cordial saludo, nos pregunta lo siguiente: qué pregunta tan interesante, ¿qué posibilidad hay de establecer la ubicación de la conciencia? ¿Está en la mente o en el espíritu? Me apasionan estos temas. Después ella corrige acá, pero Alba, vamos a tratar de hablar un poquito sobre eso porque es muy interesante. ¿Qué posibilidad hay de establecer la ubicación de la conciencia? ¿Está en la mente o en el espíritu? Bien, todo esto obedece a unas determinadas concepciones, ¿no?, que tenemos nosotros, por supuesto. Si ustedes le preguntan a un neurólogo, es probable que dé otro tipo de respuesta, o si le preguntan a un psiquiatra positivista, es probable que dé también otra respuesta un poquito diferente. Pero la que yo doy tiene que ver con el enfoque, ¿no?, que tengo con respecto a esto. Y yo lo que considero es que nosotros los seres humanos no estamos solos, somos seres cósmicos, estamos conectados con el universo. Y la conciencia, podemos hablar de una conciencia universal que está en la mente de cada uno de nosotros. Esa conciencia universal se individualiza, pero la mente, cuando hablamos de la mente, no hablando del cerebro, porque el cerebro, como dice un famoso escritor de acá, el doctor Carlos Luis Delgado, él tiene el cerebro invisible. O sea, la mente es el hardware, ¿cierto? Y el software es la conciencia. O sea, la conciencia trasciende, por supuesto, al cerebro físico como tal. Entonces, podríamos nosotros decir que existe y cuando hablamos de expansión de la conciencia, hacemos referencia a un principio fundamental, y es que existe la conciencia individual, y a través de esa práctica está encarnada en Uriel, ¿no? Y a través de esa práctica se expande, hace parte de esa conciencia universal. Entonces, ese es el principio fundamental. Existe una conciencia universal que nos trasciende, y nosotros podemos tener contacto con esa conciencia universal a través de las prácticas que ya hemos visto. Adelante, César. Sí, la pregunta es bien interesante, porque ahora nos va llevando a algo que la misma ciencia antigua, desde China, desde India, nos hablaba del ser holístico. Cuando se habla del ser holístico, quiere decir
que el todo es más que la suma de sus partes, y no podríamos llegar entonces a decir en qué parte está específicamente, sino que el ser humano como tal se entiende como una totalidad, el organismo es una totalidad, donde está entonces los procesos biológicos, lo psíquico, lo social, lo trascendental, pero hablar así de un sitio especial es muy difícil porque también depende del enfoque, como lo planteó Uriel, ¿cierto? Desde la parte positivista se diría que en el cerebro. Hay otras tradiciones que están hablando que no, que es más ubicada en el corazón, que esa parte de la conciencia está más ubicada en el corazón, porque cuando nosotros, por ejemplo, ante ciertas situaciones de la vida, sentimos que hay como especie de corazonadas o como intuiciones que nos van diciendo qué es lo que debemos hacer, ¿sí? Desde la psicología humanista se habla del organismo y desde la sabiduría organísmica, entendiendo que esa conciencia está presente en todo, ¿cierto? Más que hablar que en una parte como tal, hace parte de nosotros como esa conciencia individual y que está conectada también con esa conciencia superior, con esa conciencia de la misma naturaleza que permite que nosotros tengamos ese desarrollo, ¿cierto? Entonces es complejo hablar de dónde está, si es la función del alma, si es la función de una netamente orgánica, sino que para poder de pronto entenderlo de una manera mucho más amplia es entender, hace parte del mismo organismo y más que un sector como tal, es algo que está funcionando en su totalidad, porque cuando nosotros desligamos y queremos entender al ser desde una sola parte, cuando le desligamos una parte del todo, entonces estamos perdiendo esa conexión, ¿sí? Por eso en nuestros espacios también psicoterapéuticos tenemos que entender a la persona que está padeciendo desde su historia, desde su contexto, desde el momento que se está viviendo y no hablar netamente de lo que se está viendo a nivel sintomático. Y por eso entonces vamos en sintonía con ese elemento holístico, ¿cierto? Que la conciencia hace parte de ese todo organismo del ser humano y que no es solamente lo físico, sino que el organismo hace parte de todos estos procesos que tenemos la descripción individual de nosotros, pero como también tiene proyección hacia esa conexión con la conciencia universal de todo el universo como tal. Bien, completamente de acuerdo con lo que estás planteando. El cuerpo, la mente, son expresiones de una misma energía, ¿cierto? Se expresan, en este caso tangible, en otro caso intangible, pero son una expresión. Lo que subyace detrás de todo esto es esa misma energía que la podemos nosotros considerar como esa conciencia universal. Moni Torrenegra, ya llegamos a las 9, pero les voy a pedir a ustedes que nos acompañen 5 minutos más. Moni Torrenegra nos dice lo siguiente: nuestros deseos son conscientes o inconscientes. Bien interesante, gracias por la pregunta. Los deseos son conscientes y son inconscientes. Y todos los actos que nosotros, los seres humanos, desarrollamos, de acuerdo, por supuesto, a la división topográfica de la mente que hace Sigmund Freud, ¿cierto? Entonces, en esa visión topográfica, él habla pues que eso no se pueden separar. Son instancias de alguna manera que nosotros utilizamos y establecemos como consciente, preconsciente o inconsciente, ¿cierto? Pero que definitivamente todos están interpenetrados. Entonces, cuando yo tengo un deseo, ¿cierto? Yo puedo ser consciente y, por supuesto, soy consciente de este deseo. Yo quiero no solamente tener el carro que tengo ahora, sino quiero tener 20 carros, no sé para qué, pero hay muchas personas que tienen esos deseos. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay detrás de eso? ¿Es consciente? Claro que sí, pero ¿qué hay detrás de eso? Es que la persona, solamente estoy haciendo una elucubración, pero solo un ejercicio que hago como psiquiatra, pero ¿será que detrás de eso hay una baja autoestima y que la persona, a través del mostrar cosas materiales, riquezas, en fin, trata de subsanar, digamos así, esa pobre autoestima, esa pobre valoración que tiene de sí mismo? Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros, y claro, para eso trabaja César Augusto y trabajo yo también, es que nosotros a través del proceso terapéutico tratamos de que la persona tome conciencia acerca de muchos de los actos que están haciendo. Y eso sucede para absolutamente todo. Con la pareja con la que estoy, con mis amigos, con todo, hay una serie de elementos que tienen que ver con lo inconsciente. Bueno, adelante, César Augusto.
Sí, muy bien, van de esos elementos, ¿cierto? Digamos que desde la tradición más psicoanalítica muchas veces se ha pensado que los deseos tienden a ser inconscientes y van en búsqueda de satisfacer como esa parte un poco más pulsional, más biológica, pero yo creo que también hay elementos conscientes y que estos elementos conscientes se pueden ayudar a partir de la pregunta básica de cuál es el sentido, cuál es el significado también de eso, ¿cierto? Porque algunos hacen una diferenciación entre lo que es deseo y necesidad. Lo que es deseo de pronto es más para satisfacer de algo pulsional, algo inmediato, y la necesidad es que en realidad yo puedo necesitar en este momento de mi vida, ¿cierto? Y cómo entonces puedo llegar, para qué es, ¿cierto? Si esto es para compensar entonces ciertos vacíos, ciertas situaciones, ciertos complejos, o es porque en realidad es una necesidad del propio ser. Yo creo que esto se logra identificar es en la medida en que se haga ese cuestionamiento, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido de las cosas? Y que yo creo que en los procesos psicoterapéuticos nosotros vamos mucho en sintonía con eso, ¿cierto? Más que juzgar una actitud o más que entender, nosotros no juzgamos, sino que más que el hecho de entender una actitud, un comportamiento como tal desde lo fáctico, pues hay que ir más allá, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido de todo? Porque el ser humano es un ser que está orientado hacia sentidos, hacia objetivos, y ese es un punto que nosotros debemos entender. En ese sentido, cuando llegamos hasta allá, encontramos que muchos de esos deseos pueden ser conscientes y que están apuntando ¿qué? A la propia necesidad de mí mismo, que no está presionada por lo que dice la sociedad de consumo, por lo que dicen las personas que me están circundando, sino porque es algo que yo quiero y va en coherencia con mi propio sí mismo, con mis propias satisfacción de necesidades, y es ahí donde entonces esos deseos tienen ese elemento consciente y ese deseo va en pro de la potencialización del ser, de la autoactualización o autorrealización, como lo plantean algunos autores humanistas. Bien, Albert Einstein decía lo siguiente, para lograr un cambio, para lograr un cambio en un determinado comportamiento, en este caso específico, un comportamiento adictivo, para lograr superar esto, tienen que estar en un nivel de conciencia distinto en el cual se creó ese hábito, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, y haciendo un resumen porque ya terminamos el programa, desde ese punto de vista, lo de la expansión de la conciencia permite que la persona con un comportamiento adictivo, como haciendo una síntesis, logre penetrar en su ser interior y encontrar muchas de las motivaciones, en este caso inconsciente, para seguir con el tema en que estábamos, que hacen que se perpetúe el comportamiento adictivo. Por eso es que en Psico, nosotros como parte de ese proceso de transformación de vida, que lo llamamos así, la práctica de la meditación es diaria, hay una rutina diaria de práctica de meditación y además de reflexión sobre temas que tienen que ver con la espiritualidad, porque el ancla de la transformación en Psico, en el modelo que nosotros planteamos, es la dimensión espiritual. Tienes 2 minutos, César Augusto, para que nos digas acerca de cuáles son entonces esa importancia que tiene la expansión de la conciencia para ayudar a la persona con comportamiento adictivo a superar ese comportamiento o ese hábito. Claro, este es un elemento muy importante, como lo plantea Suriel, es permitir que la persona, ¿cierto? Hay personas que de pronto llegan a nuestros consultorios y no tienen como esa conciencia de necesidad y de enfermedad, y es a partir de ese diálogo, de cuestionamientos de cómo está viviendo su situación, donde algunos se van dando cuenta que esto no es lo más adecuado, y en la medida en que se sugieren también estos ejercicios de respiración, ejercicios de empezar a tener contacto, a tomar contacto con estas sensaciones internas, en la que se dan también entonces pautas de meditación, de orientación frente al cultivo de esta parte espiritual, van llevando a que se entienda, ¿cierto? Se entienda la base de por qué se da entonces la drogodependencia, cómo se da la adicción, y a partir de ahí es el ancla para poder superar todos estos estados en la medida en que se tiene ya un conocimiento más amplio de por qué se da, y hay una amplitud para hacer todo este ejercicio, que es un trabajo que no es fácil, pero a partir de ahí se va permitiendo entonces el control, el reconocimiento, el dominio y la concienciación para poder superar la situación. Bien, cordial saludo para Soraya Vergara desde Medellín.
de Alba Marina Payó desde Barranquilla, de Marlene Orozco desde Barranquilla, y Ubilda te dice lo siguiente, César. Ubilda es mi hermana, ¿no? Y lo que ella dice, mejor dicho, hay que cumplirlo porque no hace uno. Dice: gracias por este programa tan instructivo. César, te esperamos en otro programa. Imagínate lo que te está solicitando. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un corte y ya volvemos para despedir nuestro programa. La civilización actual se encuentra en crisis. Indicadores como el cambio climático, la extinción masiva de especies vivientes nos indica algo. Estamos en crisis y se requiere un cambio en la actitud del ser humano. Este libro, Hacia la construcción de una humanidad planetaria, es una propuesta para ese nuevo ser humano que viva en armonía y en conexión con el universo. Una mayor información en la página web www.urielescobar.com.co. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Un cordial saludo. Todavía siguen por acá saludándonos de Carlos Marín y de María Teresa León. Gracias por estar allí conectados en sintonía con nuestro programa Mente Cuerpo. Este programa, te confieso, César Augusto, que lo he disfrutado mucho. He aprendido mucho de ti. Yo siempre tengo esa filosofía, ¿no? De que toda persona con la que nosotros nos encontramos es nuestro maestro. Y si nosotros estamos listos, dispuestos, podemos aprender. Ya he tenido la oportunidad de tener este intercambio que tengo con siempre, aprendo mucho de él. De nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Gracias por aceptar la invitación que te hacemos para participar, o que te hicimos para participar en este programa. Muy amable, César Augusto. Ajá. Muchas gracias, Uriel, por la invitación. Me disfruté muchísimo el programa. Como tú decías, también me uno a eso. El aprendizaje ha sido importantísimo a partir de toda la experiencia que has manejado y cómo en este diálogo nos vamos nutriendo todos. Entonces quedo muy satisfecho. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a las personas que nos vieron y participaron también con las preguntas. Bien, agradecimientos entonces por participar en nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Todos estén muy bien y el próximo jueves nos vemos 8 de la noche. Que estén muy bien. Hasta luego.